yo haría una consideración previa, ¿no? O tres pequeñas consideraciones previas, porque es importante. La primera es que todo aquello que no se evalúa, en general, se devalúa. Es decir, si no medimos, si no analizamos, si no valoramos aquello que hacemos en educación, en el caso concreto que nos ocupa, eso pierde importancia, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque la evaluación tiene que ser una herramienta más del proceso educativo, es una herramienta de mejora de la educación. Por lo tanto, forma parte de un proceso en el que tenemos que identificar fortalezas y debilidades para que podamos tomar medidas en cómo atajar esas debilidades y solucionarlas o convertirlas en oportunidades, y esas fortalezas mantenerlas o mejorarlas. Por lo tanto, cuando no evaluamos, se pierde esa oportunidad de optimizar procesos y de mejorar los resultados. Y por otra parte, claro, la importancia de la importancia de la evaluación en la educación es fundamental porque nos permite medir el aprendizaje de los estudiantes, saber si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo, y adaptar nuestros métodos educativos, porque la evaluación sirve tanto para el alumno como para el docente. Con respecto a la pregunta de qué debemos tener en cuenta a la hora de evaluar, yo creo que hay que considerar distintos factores. El primero podría ser el impacto en el aprendizaje, es decir, utilizar tecnología sirve para algo, tiene un impacto directo, tiene un impacto que facilita la comprensión, que mejora los resultados del estudiante, hace que el profesor utilice metodologías o pedagogías más activas, más efectivas. Ese sería un poco el análisis, ¿no?, de ese impacto. Otra consideración sería la facilidad de uso y la integración en la labor cotidiana del docente, ¿no? Porque a veces pasa que hay tecnologías que son súper potentes, que son muy interesantes, que tienen muchas posibilidades, pero la curva de aprendizaje es muy alta, es muy larga, es muy costosa. Por lo tanto, cuando empieza a subir la cuesta de la dificultad, de la curva de la campana de Gauss, digamos, ahí se sufre un parón, y tanto el docente como el alumno pierden el interés porque es tan complicado de integrarla y utilizarla que se desecha, ¿no? Otro factor a considerar sería el analizar los datos, ¿no? Los datos de lo que está pasando. O sea, la tecnología permite evaluar la efectividad y realizar mejoras o no. Y luego la retroalimentación, el feedback. Es fundamental que tanto los maestros como los estudiantes, los docentes como los estudiantes, tengan constante retroalimentación, sobre todo el docente hacia el estudiante. Es decir, el docente tiene que saber si el alumno aprende o no aprende, y el alumno tiene que saber en qué el docente puede ayudarle o no puede ayudarle. En este caso, con tecnología. ¿Cómo puede la tecnología facilitarle el aprendizaje o mejorar el aprendizaje? Otro factor sería el tema de los costos y la escalabilidad. Los costos, evidentemente, cuando utilizamos tecnología, pues hay unos costos económicos y hay unos costos de dedicación a nivel temporal. Es decir, utilizar tecnología no es yo me pongo delante de una máquina, empiezo a utilizarla y ya mejora la enseñanza-aprendizaje. Hay unos costos de tiempo que el docente tiene que dedicar y que el alumno tiene que dedicar. Y hay unos costos también económicos, porque la tecnología cuesta dinero, evidentemente. Y aquí se habla de uno de los temas históricos que hablamos siempre cuando hablamos de tecnología, es el tema de la brecha digital, ¿no? Luego hay el tema que tiene mucho que ver con esto, que es el tema de la inclusión y la equidad. O sea, cuando evaluamos con tecnología, tenemos que tener cuidado, porque esas brechas digitales a las que hacíamos referencia se pueden exacerbar, se pueden aumentar. Y lo que haría sería excluir por una parte y convertir las desigualdades en brechas que pueden ser inalcanzables. Y finalmente está el tema de la privacidad y la seguridad. Cuando trabajas con tecnología, y sobre todo desde la aparición de Internet, y más ahora con la inteligencia artificial, vuelvo a mencionar, nuestros datos y los datos de nuestros alumnos están expuestos porque están
no es que sean públicos, porque de hecho cuando nosotros utilizamos cualquier herramienta nos preguntan, oye, ¿quieres que o sea, te informamos de que tus datos van a ser guardados y van a ser preservados y no lo va a utilizar nadie? Esto parece que es un poco falaz porque en realidad todos nuestros datos están dando vueltas por todo el mundo sin que a veces nos demos cuenta, ¿no? Y este tema de la privacidad y la seguridad yo creo que no está resuelto. No está resuelto y tenemos que tener cuidado como educadores de ver cómo hacemos que en lo que no se pueda llegar a proteger, que como mínimo se tenga conocimiento de que nuestros datos pueden ser utilizados para fines no educativos o para otros fines comerciales o de otro tipo, ¿no? Tendríamos que dar como 4 grandes pasos, ¿no? O tendríamos como 4 fases en este proceso de evaluar tecnologías emergentes. El primero sería identificar la necesidad. Antes de poner en marcha y de utilizar cualquier tecnología, tendríamos que saber qué necesidad vamos a satisfacer. O sea, si necesitamos mejorar, por ejemplo, la comprensión lectora, si utilizamos tecnología, utilizar un programa que nos ayuda a mejorar la la lectura comprensiva, va a mejorar el aprendizaje, va a facilitar nuestra tarea como docentes, va a promover la participación de los estudiantes, la mejora de su interacción, la mejora de los procesos de intelección, de aprendizaje. Por tanto, la necesidad, identificarla. Después de la necesidad identificada, habría que investigar qué es lo que existe, qué tecnologías existen, qué herramientas nos van a facilitar mejorar la comprensión lectora, ¿no? En este caso del ejemplo. Una vez investigado, lo que haremos será seleccionar la tecnología y aprender a utilizarla. Y en este sentido es importante pues mirar qué literatura existe, sobre todo en Internet, que hay cantidad de recursos y materiales. Es importante pues, asistir a congresos, a conferencias, a talleres, a sesiones de información de novedades, participar en grupos o en asociaciones, pues como Espiral, por ejemplo, aprovecho para hacer publicidad, que son asociaciones de docentes para docentes que tienen como fin pues, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Una tercera fase, un tercer paso que habría que dar es hacer como test, ¿no? Como pruebas piloto. Es decir, antes de implementar la tecnología decidida a gran escala, es decir, hemos descubierto que hay un programa que va súper bien para mejorar la comprensión lectora, es súper atractivo, es fácil de utilizar, etcétera, etcétera. Nos parece fantástico. Pero antes de implementarlo en todo el colegio o en todos los cursos, supongamos, de segundo, de tercero de primaria o de lo que fuere, vamos a hacer una prueba piloto para identificar qué problemas nos encontramos en la realidad de la utilización, porque una herramienta puede parecer fantástica, cuando comienzas a utilizarla empiezas a encontrar problemas o que falla no sé qué o que hay alguna cosa que no está clara o la misma manera de funcionar el programa es poco usable y por eso es importante hacer pruebas piloto para que se pueda ajustar o se pueda mejorar o se pueda desechar esa herramienta que hemos preseleccionado. Y finalmente, evidentemente, hay que hacer una evaluación. Una vez se ha implementado esa herramienta, vamos a ver qué ha pasado. Es importante evaluar si ha sido efectiva, porque a veces, yo siempre cito lo mismo, ¿no? Cuando utilizas tecnología hay que hacer la valoración del esfuerzo versus el impacto. Es decir, a veces hay herramientas que necesitan mucho esfuerzo, mucho proceso de aprendizaje para un impacto mínimo. Por lo tanto, esa tecnología yo creo que se tiene que desechar. Para hacer esto, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Pues hay muchas maneras que se utilizan, que son una encuesta, simplemente una encuesta a estudiantes y docentes, cómo ha sido la utilización de esta herramienta, qué problemas has encontrado, qué dificultades, qué cosas te han gustado, qué cosas mejorarías, etcétera, etcétera. Por supuesto, analizar los resultados académicos, es decir, utilizando esta metodología, nuestros alumnos están leyendo mejor, están comprendiendo mejor lo que leen, porque tenemos datos fehacientes, porque tenemos datos relevantes, porque tenemos indicadores
y después, por supuesto, la observación directa. O sea, cuando los alumnos están utilizando tecnología, el ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, si se encuentran dificultades, si están cómodos, pues eso también nos va a ayudar a poder evaluar qué ha pasado con esa tecnología. Pero, por ejemplo, lo que comentábamos de las encuestas a estudiantes y docentes es un método fácil, sencillo y que nos da indicadores de qué es lo que está pasando. Porque, claro, si tú no haces una encuesta, si tú no hablas con los alumnos o no hablas con tus colegas profesores, tú puedes utilizar tecnologías fantásticas, pero que no sirven para nada. Cuando tú les preguntas a los alumnos y te dan feedback, dices, ostras, pues esto sería mejorable. Tal vez nos hemos equivocado de herramienta, ¿no? Por lo tanto, un método, un indicador, una métrica que puede servir para esto sería estas encuestas, tanto a estudiantes como a docentes, sobre todo porque recoges materiales que evidencian qué es lo que está pasando con esa tecnología. Evidentemente también, claro, tienes que analizar los resultados académicos, porque si estamos diciendo que la tecnología tiene que servir para la mejora del aprendizaje, se supone que los resultados académicos de nuestros alumnos están mejorando. Por eso es importante, antes de empezar a utilizar la tecnología, tener un mapa de en qué momento de aprendizaje se encuentra ese alumno. Hay algunas herramientas como los KPSIs que lo que hacen es decir, bueno, ¿qué sabes tú de este tema? Imagínate que vamos a hablar del teorema de Tales, ¿no? Y antes de empezar a explicar el teorema de Tales o a trabajarlo, a demostrarlo, etcétera, etcétera, preguntas a los alumnos, ¿qué sabes del teorema de Tales? ¿Quién era Tales? ¿Te suena de algo? ¿No te suena de nada? ¿Has oído hablar? Etcétera, etcétera. Con lo cual tú tendrás un mapa fehaciente de en qué punto se encuentran esos alumnos. Y luego al final, como tú has utilizado un programa que hace funcionar no sé qué mecanismos para aprender que la física de no sé cuántos y no sé qué tiene unos resultados y con esa tecnología tú puedes aprenderlo y demostrarlo, claro, una vez lo has utilizado, lo has aprendido, lo has entendido, si vuelves a pasar ese KPSI, ese cuestionario similar o igual al que pasaste al principio, verás que ha habido un proceso que ha mejorado los resultados, ¿no? Que ha mejorado el aprendizaje y sobre todo, pues también se pueden hacer exámenes. O sea, quiero decir, el examen tradicional no tiene por qué desaparecer. Lo que tiene que desaparecer es que el examen tradicional sea lo habitual, porque el examen tradicional lo único que nos dice es si ese alumno sabe o no sabe esos contenidos. O sea, que el alumno está aprendiendo a aprobar en lugar de aprendiendo. Y lo que nos interesa es que el alumno aprenda, no que apruebe. También nos interesa que apruebe, evidentemente, permitirme la broma. Pero por eso yo creo que es muy importante ese análisis de resultados pre y post. Después, evidentemente, el uso, la observación, ¿no? Lo que decíamos antes, pues qué está pasando, cómo utilizan la tecnología los estudiantes. Si tú estás viendo que los estudiantes, cada uno está en su ordenador o en su tablet o en su móvil o lo que quiera que utilices, dispositivo que sea que utilices para ese tipo de herramienta, pues puedes ver si cada uno solo ya lo utiliza o ves que hay tendencia a que se junten uno con otro para consultarse o porque tienen dudas o porque no está claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es otra manera de entender qué es lo que está pasando. Otra forma, otro método podría ser el estudio de casos, que es pues, simplemente hacer un estudio de casos para evaluar la efectividad concreta de una tecnología concreta en un entorno concreto y específico. Otra última podría ser todo lo que tiene que ver con el análisis de los datos de uso, ¿no? Como hemos dicho antes, todo lo que vamos haciendo genera datos con tecnología digital. Y entonces esos datos se pueden analizar y se pueden evaluar de manera que veamos si el uso de la tecnología es efectivo o no es efectivo. Si el esfuerzo empleado compensa el impacto obtenido. Es decir, si es una relación directamente proporcional, que es lo ideal, ¿no? En principio yo creo que estas serían un poco las 4 o 5 metodologías o indicadores un poco que yo creo que podrían ser relevantes, ¿no?
qué cosas podríamos decir que hemos aprendido, ¿no? De la implementación de tecnología para que sea o no exitosa. Pues aquello que funciona es la evaluación que se basa en datos concretos, por ejemplo, en los resultados académicos, las encuestas que comentábamos, estudiantes y docentes, y la observación directa. Lo que no funciona, pues una evaluación que se basa única y exclusivamente en la percepción subjetiva o anecdótica. Otra cosa que funciona, que evaluar tanto los resultados como los aspectos académicos como los aspectos que son más relevantes. Porque, por ejemplo, todo lo que es la motivación, el compromiso que decíamos, la satisfacción del alumno, la satisfacción del profesor, estos son aspectos que normalmente no evaluamos y son muy importantes. Y por lo tanto, cuando evaluamos únicamente los resultados académicos y descuidamos estos aspectos, eso no funciona. Sí que funciona utilizar herramientas y metodologías que están adecuadas para recopilar y analizar datos. Esto que comentábamos, ¿no? Software estadístico, métodos cualitativos y cómo esos datos pueden servir para hacernos entender qué es lo que está mejorando, qué es lo que está empeorando, o sea, qué debilidades, qué fortalezas, qué amenazas y qué oportunidades tenemos, ¿no? Y lo que no va a funcionar es utilizar herramientas que son poco fiables o que son inadecuadas directamente. Otra cosa que puede funcionar y que funciona la realización de la evaluación de manera sistemática, periódica e integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no como una cosa que se hace al final de la evaluación, que tengo examen de evaluación o examen del tema tal, no, de manera integrada y permanente. Y sobre todo si está vinculada a la autoevaluación, que decíamos antes, guiada o no guiada con instrumentos como el portafolios que comentábamos, ¿no? Lo que no va a funcionar es realizar la evaluación de manera esporádica o solo después de la implementación de la tecnología. Bueno, otra cosa que puede ayudarnos, otra cosa es efectivamente utilizar los resultados de la evaluación para mejorar la implementación de la tecnología. Si tengo datos de que esa tecnología me está funcionando y mejora el proceso de aprendizaje, esa tecnología es buena, es correcta, nos interesa utilizarla. Y lo que no nos funcionará es si utilizamos los resultados de la evaluación solo para justificar las decisiones que hemos tomado previamente de utilizar una herramienta u otra.